Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? ¿Los participantes tienen activado su audio? Bien. Solamente quiero saber si me están escuchando. Confírmame. Hola, hola. Genial. Muchas gracias por eso. Gracias por confirmarme. Gracias por hacerme saber que todo está en orden. Bien. Entonces, muchas gracias también a los que se están conectando con sus cámaras, a los que están haciendo posible que habíamos iniciado la semana pasada, pero por un motivo particular, por un motivo de fuerza mayor, tuve que derivarla para el día de hoy. Muchas gracias por su paciencia, por haber accedido a que hoy día continuemos. Y hoy día vamos a tratar de agotar estos temas de antijuricidad y culpabilidad que se me han encargado. ¿De acuerdo? Sandro, gracias. Jessica también por haberte conectado con video, además de estar allí. Kerly y todos los demás que me están haciendo el honor de prender sus cámaras. Adriel y todos, muchas gracias. Realmente aprecio vuestra intención de estar conectados. Hablar de teoría del delito, como siempre lo digo, es hablar de un grupo de exigencias que se tienen que dar para que un hecho, para que un suceso, para que un acontecimiento sea considerado delito. ¿De acuerdo? Cuando estamos nosotros jurídicamente hablando, cuando estamos hablando no intuitivamente, sino metodológicamente, se requiere satisfacer una serie de requisitos, una serie de presupuestos para establecer que una conducta delictiva, por ejemplo, o todo está bien. Escríbanme, por favor, escríbanme si hay problemas con la conexión. No se escucha bien. Se escucha con interferencia por momentos. Ya, genial. Vamos a buscarle una solución a este tema. Hay interferencia, hay un problema de internet ahora. Miren, voy a cambiar de operador, voy a cambiar de equipo para hablar desde otro y con otro tipo de internet. ¿De acuerdo? Les ruego paciencia unos minutos para mientras hago eso, ¿sí? Vamos a hacer un receso de 10 minutos, aproximadamente 10 a 15 minutos no más, para los efectos de que esto se lleve a cabo con algún nivel de normalidad, porque no está bien que ustedes escuchen entrecortado, ¿ya? Denme por favor unos minutos, ¿sí? Gracias. Chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Mejora el audio? Quiero que me confirmen si hay interferencias o ya mejoró. ¿Se escucha mejor? ¿Está más fluido? ¿Sí? Perfecto, me alegro mucho. Ya lo solucioné, ya cambiamos de situaciones y ahora sí, vamos de frente. Gracias. Bien, entonces estábamos conversando el tema de la antijuricidad, estábamos conversando el tema de la teoría del delito, el tema de la culpabilidad, antijuricidad, tipicidad, que son los elementos del delito. Estábamos conversando acerca de eso y vamos a redondear la idea. Yo les había dicho, les estaba diciendo cuando empecé esta sesión, que hay dos formas de entender el delito. Desde una forma intuitiva
Esto es lo que a nosotros nos parece que fuera grave, que fuera algún comportamiento que merezca una sanción de manera intuitiva. Y la otra forma es la forma de responder de manera metodológica, de manera racional desde el punto de vista jurídico. Y de eso se ocupa por la teoría del delito. La teoría del delito lo que hace es, nos dice qué cosa se debe cumplir, qué cosa debe cumplir un hecho para ser considerado delito. Si ese hecho, algo de eso no cumple, ese hecho no es delito. Entonces, desde un punto de vista civilizado, desde un punto de vista racional, hay un grupo de exigencias que se tienen que cumplir para que un hecho sea considerado delito, ¿no? ¿Y cuáles son esas exigencias? Primero, tiene que ser una conducta desde el punto de vista jurídico, y está fuera de una conducta desde el punto de vista jurídico todo lo que tiene que ver con actuaciones no voluntarias, los actos reflejos, las acciones que tienen que ver con fuerza física irresistible, no es delito. ¿Dónde está eso? En el artículo 20. El artículo 20 dice que está exento de responsabilidad aquel que actúa luego de una fuerza física irresistible. Si es que una fuerza física irresistible lo condiciona, ¿no? Entonces tenemos la fuerza física irresistible como supuesto que exime de responsabilidad penal porque elimina el primer presupuesto que tiene que ver con la conducta y la tipicidad, ¿no? Luego, los estados de inconsciencia, ¿no? Cuando una persona está inconsciente, no es posible que esa persona responda por lo que hace, porque no, pues no está juiciosa, no está entendiendo lo que está haciendo, no está juiciosa. Entonces, primero tiene que haber una conducta dentro del punto de vista penal. Luego de ello, tenemos que entrar a analizar si esa conducta es típica. Ya eso ya lo habrán mirado en otras sesiones. La conducta es típica, esto es cuando está regulada como delito por el ordenamiento jurídico. En materia penal hay un principio que es un principio muy importante, que es el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una ley cierta, una ley expresa, una ley jurídicamente clara, ¿no? Una ley que sea exigible. A partir de allí es que esa ley penal va a tipificar conductas, va a crear delitos. Si no estamos así con esa exigencia, no tenemos una situación de delito. Entonces ya tenemos la tipicidad, pero no todo hecho que aparece típico en el ordenamiento jurídico, o sea, que aparece descrito en una norma como un delito, no todo hecho que aparece descrito en una norma como un delito es antijurídico, porque hay hechos que aparecen típicamente descritos en el ordenamiento jurídico, pero son hechos permitidos por el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico los tolera, el ordenamiento jurídico los permite. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que se cumple el presupuesto de la tipicidad exigida en la norma, se cumple el presupuesto conducta típica, pero ¿cuál es el asunto? Si bien se cumple el presupuesto conducta típica, el asunto es que esa conducta típica está justificada por el ordenamiento jurídico. Voy a ponerlo así. Aparentemente, alguien podría decir que matar es malo, ¿cierto? Aparentemente alguien podría decir que matar es malo. Está establecido en el Código Penal como matar, tan es así que es un delito de homicidio simple, por ejemplo, el que mata a otro, ¿cierto? Sin embargo, ese matar a otro, en algunos supuestos, en algunas circunstancias, ese matar a otro podría estar justificado. ¿Y cómo es que ese matar a otro podría estar justificado en algunos supuestos, en algunas circunstancias? Cuando, por ejemplo, se mata en legítima defensa. Cuando, por ejemplo, se mata en un estado de necesidad. Cuando, por ejemplo, se mata en cumplimiento del deber. Si se mata en legítima defensa, si se mata en cumplimiento del deber, si se mata en estado de necesidad, ese matar que aparentemente es una conducta típica, exactamente, Vanessa, como Vanessa está muy atenta y me dice, guerras, ¿no? Es más, si estamos en una guerra, al que mata más todavía lo condecoran más, ¿verdad? Cuanto más matas, mejor. Recibes tu medalla al mérito por matar más gente, ¿cierto? El caso, por ejemplo, si acá en el Perú estaría regulada la pena de muerte, el verdugo, ese que ejecuta la pena de muerte, obviamente está matando. Pero está matando porque ese es su deber matar, pues. Para eso le pagan. Es más, hasta lo capacitan por matar. Además, le dan cursos de especialización en cómo matar mejor, ¿cierto?
Y lo más importante, gracias, lo más importante, mata con dolo, mata típicamente. Tiene conocimiento que está quitando una vida, es más, tiene voluntad de quitar la vida. Mata con dolo, ahí la conducta típica, objetiva y subjetiva. Sin embargo, ese matar está justificado, porque a él le pagan para que mate, el Estado mismo le paga para que mate, es un verdugo. O es un militar y está matando en una guerra. Y en una guerra tú no matas necesariamente en legítima defensa. En una guerra tú matas porque matas, ¿cierto? En una legítima defensa no se dan las situaciones en la guerra, es distinto. Entonces, cuando el ordenamiento jurídico, por alguna razón, esa conducta la permite, estamos ante una causa de justificación. Y una causa de justificación hace que la conducta ya no sea delictiva. Algunos, los que siguen las teorías, seguramente tripartitas, distinguen conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, ¿no? ¿Cierto? Los que siguen teorías bipartitas no se hacen tantos problemas. Los que siguen teorías bipartitas dicen, la tipicidad engloba la antijuricidad. Hay una tipicidad positiva, que es la descripción del tipo penal, y hay una tipicidad negativa, que son las causas de justificación. Según esas teorías de la tipicidad negativa, o teorías de los elementos negativos del tipo, las causas de justificación, en realidad, lo que nosotros en teorías tripartitas consideramos que son o comprenden la antijuricidad, en teorías bipartitas se llaman tipicidad negativa simplemente, ¿no? O sea, conducta típica, pero que el ordenamiento jurídico la permite, que el ordenamiento jurídico la tolera, la autoriza, ¿cierto? La sesión pasada estuve poniendo otros ejemplos. La sesión pasada estuve poniendo el ejemplo, pues, del que se niega a devolver algo que le han entregado, de un tema temporal, por ejemplo, en administración o en custodia. Y entonces ese señor, pues mientras no le paguen lo que le han ofrecido pagar por hacer eso, ese trabajo de reparación, de custodia, pues retiene el bien, ¿cierto? Entonces, ¿está reteniendo el bien? Sí. ¿Está negándose a devolver al que le está requiriendo que lo haga? Sí. Eso en teoría encuadra en apropiación ilícita, pero claro, sin embargo, hay una causa de justificación. ¿Cuál es? El derecho de retención. Yo les decía, por ejemplo, el padre, el papá, que a su hijo le dice que no salga de la habitación todo el fin de semana y lo encierra y solamente le pasa su comida. Su hijo podría decir que lo han secuestrado, le han privado de su libertad, ¿cierto? Y ahí viene el gran tema, respecto a los límites, pues, de las causas de justificación. Entonces, el Código Civil dice que los padres tienen la obligación de corregir y el deber también de corregir racionalmente a sus hijos, ¿no? Entonces, discrecionalmente a sus hijos, razonablemente a sus hijos. Definitivamente, pues, eso autoriza, pues, algunas sanciones como quitarle algún objeto para que no lo siga usando, el no dejarlo salir a la calle. Entonces, eso no quiere decir, pues, que le has privado su libertad y que lo has secuestrado. Ahí hay una causa de justificación que va a regular ese tema, ¿no? Entonces, las causas de justificación son importantes analizar en conductas que ya han superado el primer filtro, que es el filtro de la tipicidad. Ya es una conducta típica, ya es una conducta que encuadra en un tipo penal. Ya es típica la conducta, tanto a nivel objetivo como a nivel subjetivo. La conducta ya es típica. Pero como hay una causa de justificación, esa conducta no es antijurídica. Porque para que esa conducta sea antijurídica, esa conducta tiene que ser una conducta no justificada. Pero si esa conducta está justificada por el ordenamiento jurídico, esa conducta será típica, pero no es antijurídica. Y si no es antijurídica, no es delito, pues. No es delito. ¿De acuerdo? Si esa conducta no es antijurídica, no es delito. En el artículo 20 de nuestro Código Penal, están chocolateadas, están mezcladas todas las causas de justificación que eliminan antijuricidad, todas las causas de exculpación que eliminan culpabilidad, incluso las causas que eliminan conducta están allí, todas están ahí chocolateadas. ¿Cuál es cuál? Entendemos de qué se trata y lo vamos a poder saber. ¿De acuerdo? Si entendemos de qué se trata esto, lo vamos a poder saber. Por ejemplo, ¿cuáles son los supuestos que en el Código Penal
se dan de ausencia de justificación, o sea que no hay justificación. Vamos a ver contrario sensu mejor. ¿Cuándo hay una causa de justificación? Aquí hay una causa de justificación, por ejemplo, en estado de necesidad justificante y en legítima defensa, se tiene que dar una cosa muy interesante. ¿Qué se tiene que dar? La amenaza de un bien jurídico. La amenaza de un bien jurídico. El estado de necesidad dice que se puede afectar un bien jurídico si es que es la única forma de salvar otro bien jurídico, pero eso sí, de mayor valor. De mayor valor. Entonces, ese presupuesto exige la forma de actuar a ese nivel, que yo puedo afectar un bien jurídico de menor valor a fin de sacrificar un bien jurídico de mayor valor, de mayor valor. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner un ejemplo, porque para que esto se entienda mejor, voy a poner un ejemplo. Si estamos ante un supuesto de que una persona se ve en esa necesidad, ¿cierto? Es bombero, yo soy bombero, trabajo en el cuerpo de bomberos, hay un incendio en alguna calle y estoy con el carro de los bomberos. Y de pronto veo pues que todas esas calles están con rejas y el portero brilla por su ausencia. Entonces cuando yo llego con la sirena del carro de los bomberos a apagar el incendio allí, no puedo pasar. ¿Y por qué no puedo pasar? Porque han puesto rejas con candado en esas calles. Entonces, ¿qué hago? Como el carro de los bomberos es como ser un tanque, ¿cierto? Envisto la reja, destruyo la reja, paso y llego al incendio para tratar de apagarlo. Entonces, los de la urbanización, ¿qué me dirán? He destruido sus rejas. Yo les diré sí. ¿Has cometido daños? Esa conducta es típica como daños. De manera dolosa has destruido propiedad mueble, sin duda. Eso tipifica como daños. Pero ¿cuál era la causa de justificación? El estado de necesidad. El código dice que yo puedo, cuando hay un peligro de un bien jurídico de menor valor, no lo puedo hacer eso, ¿no? Pero cuando hay un peligro de un bien jurídico de mayor valor, puedo afectar un bien jurídico de menor valor. Si es la única forma de salvar ese bien jurídico de mayor valor, puedo afectar un bien jurídico de menor valor. En este ejemplo de los bomberos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo como bombero? Sacrificando bienes jurídicos de menor valor. Rejas. ¿Para qué? Para salvar bienes jurídicos que en nuestro ordenamiento son de mayor valor. ¿Cuáles, por ejemplo? Estoy hablando, y ustedes se darán cuenta, estoy hablando de qué. ¿Estoy hablando de qué? Estoy hablando de vida. Estoy hablando de integridad física. Estoy hablando de personas que están en el incendio y en las inmediaciones donde está el incendio, que se pueden ver afectadas si es que no se apaga ese tiempo, ese incendio. Entonces, eso es el mensaje claro. Cuando hay una causa de justificación, normalmente hay un bien jurídico que está en peligro. Y la única forma de salvar ese bien jurídico que está en peligro es afectar un bien jurídico de menor valor. Si hay otra forma, no va. Para que opere esta causa de justificación, tiene que ser la única forma de salvar ese bien jurídico de menor valor. Porque es de mayor valor, perdón. Porque si hay otra forma, se debe optar por la otra forma. A ver, vamos a poner ejemplos. Vamos a poner ejemplos. La vida de la mamá versus la vida del bebé. Ustedes saben que, por poner un ejemplo, cuando la mamá tiene sangre RH negativa y su sangre no es compatible con la del bebé, ¿cierto? El bebé tiene pues, RH positivo, RH negativo el bebé y al revés la mamá. Hay un problema de cruce con la sangre de la mamá, por ejemplo. Entonces, esto, pues el embarazo va a ser terrible para la madre por el tema de la sangre, porque no tiene la misma sangre que su bebé. Entonces, ahí lo recomendable es, a fin de salvar la vida de la madre, porque no hay muchos casos de mujeres que se han muerto por esto, a fin de salvar la vida de la madre, lo que toca es precipitar el nacimiento del bebé. Esto es, hacerlo venir al mundo, no a los 9 meses, sino mucho antes, por el tema de rechazo que hay.
Entonces, ¿yo estoy poniendo en peligro la vida del nacituro? Sí, claro. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Porque quiero salvar la vida de la mamá. ¿De acuerdo? En teoría, la vida del concebido es vida humana simplemente, ¿cierto? Pero la vida de la madre es una vida mayor. Un tema bien discutible, ¿cierto? Un tema bien discutible, pero vale como ejemplo porque ahí se usa mucho, ¿cierto? Otro tema de estado de necesidad. Alguien que necesita una transfusión sanguínea como una forma única de salvar su vida. Necesita la transfusión sanguínea porque si no le pones la sangre, el tipo se muere. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que llega al hospital, el tipo se está muriendo, se va a morir, está desangrándose. El médico dice a los familiares, le vamos a poner 4 unidades, 2 unidades, 3 unidades de sangre. No, señor. Nuestra religión no nos lo permite. Nosotros no podemos recibir sangre que no sea la nuestra, porque ahí están los pecados. Así que si me pones sangre que no sea la nuestra, nos estás metiendo pecados del otro y no quiero que mi vida se condene. Sí, por ahí le diré yo, entonces no importa, si tú no firmes el consentimiento, al Señor le voy a poner sangre. Así no lo firmes el consentimiento. Le voy a poner sangre. ¿Por qué? Porque en el Perú, más importante que la libertad de creencias religiosas es la vida. Está en un nivel superior. Entonces sacrifico tu libertad religiosa para salvar tu vida. ¿Ves? Entonces hay una afectación. ¿Qué cosa hay en el estado de necesidad entonces? Y repito por última vez, la necesidad de afectar un bien jurídico de menor valor para salvar un bien jurídico de mayor valor. Afecto algo que vale menos, jurídicamente hablando, para salvar algo que vale más. Claro, si es que es la única forma de conjurar eso. Si es que es la única forma de salvar eso. Porque si habría otra forma, debo elegir la forma menos gravosa. Debo elegir la forma menos lesiva. Debo elegir la forma que cause menos daño. Entonces hemos puesto muchísimos ejemplos de estado de necesidad. Y el último presupuesto de la causa de justificación en estado de necesidad, ¿cuál es? El último presupuesto de la causa de justificación en estado de necesidad es que el que hace uso de esa condición de estado de necesidad no tiene que ser el que ha provocado esa situación. No tiene que ser el que ha provocado la situación. ¿De acuerdo? No tiene que ser, porque si la provocó, no puede beneficiarse con la causa de justificación. Les voy a poner el ejemplo. El tipo está conduciendo su vehículo en completo estado de ebriedad y conduciendo su vehículo a excesiva velocidad y en completa ebriedad se queda dormido el tipo. Cuando un bache a la velocidad a la que va lo despierta. Y cuando él despierta, mira que se está yendo el carro contra un paradero donde hay niños. Así que desvía y destroza un puesto de periódicos que está allí. ¿Cierto? Y el puesto de periódicos lo frena en su loca carrera. Obviamente ha cometido daños porque se ha ido dolosamente frente al puesto de periódicos. Asimismo, Quiñones con su avión, él se fue de frente al puesto de periódicos para que el puesto de periódicos lo frene, ¿cierto? Obviamente el señor kiosquero, ¿qué va a decir? Va a decir, uy, mi puesto, me has dejado sin negocio, sin business. Entonces el señor va a decir, yo elegí sacrificar patrimonio, tu puesto, para salvar vida, la de los chicos que están en el paradero esperando su vehículo. ¿Cierto? Entonces yo le diré, buen intento, caballero, buen intento. Bueno, casi te liga, casi, estuviste cerca. Pero no, pues no. ¿Y por qué no? Y ahí viene lo bueno, ¿y por qué no? Porque esa situación de necesidad de tener que elegir entre afectar un bien jurídico de menor valor para salvar un bien jurídico de mayor valor, eso tú lo ocasionaste. La situación de peligro tú la ocasionaste porque tú, miserable, estabas manejando ebrio. Por lo tanto, tú no te puedes beneficiar de una causa de justificación cuando esa situación de necesidad tú la generaste. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es, si tú has actuado de esa manera, si tú has actuado ingiriendo alcohol y por el alcohol te quedaste dormido y te saliste de la pista y después elegiste a quién afectó, a las personas o
bienes y elegiste los bienes, no puedes decir que te beneficies con la causa de justificación, estado de necesidad justificante. Porque si bien es cierto, cumples el primer presupuesto, afectas un bien jurídico de menor valor para salvar un bien jurídico de mayor valor, cumples el segundo presupuesto, también que el segundo presupuesto tiene que ver con la inminencia, no hay otra forma de conjurar ese peligro, es la única forma, hay esos dos, pero hay un tercero. ¿Y cuál es ese tercer presupuesto del estado de necesidad? Que el que se pretende beneficiar por el estado de necesidad no es aquel que ha creado la situación de riesgo, no es aquel que ha creado la situación de peligro para el bien jurídico. Y en este caso que estoy poniendo, por ejemplo, ¿quién creó la situación de peligro? Ese señor, porque se puso ebrio a conducir. Entonces no se puede beneficiar con un estado de necesidad justificante, que es para situaciones normales, no para estos casos que estoy comentando hoy día. Otro supuesto del estado de necesidad justificante se puede dar en el caso de la legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? La legítima defensa tiene que ver con ¿qué? Con una agresión ilegítima y una defensa frente a esa agresión ilegítima. ¿De acuerdo? Pero el que hace uso de la legítima defensa no tiene que haber provocado la situación. Por eso es que el primer presupuesto de la legítima defensa es falta de provocación. El segundo es necesidad racional de la defensa para impedir o repeler el ataque, ¿cierto? Porque tienen que estar los dos. O sea, tiene que haber una falta de provocación, tiene que haber una necesidad, ¿cierto? Y el tercero, tiene que haber una razonabilidad, ¿no? Tiene que ser razonable lo que tú has hecho sobre la base de todo lo que nosotros hemos conversado. Y por último, la falta de provocación también opera en legítima defensa. Ustedes saben que el que se beneficia con la legítima defensa no puede alegar legítima defensa si es que provocó la situación. El tipo que se mete a la casa de un hombre casado y se mete a la casa del hombre casado y está con su mujer cuando el otro no está. El dueño de casa llega y encuentra al tipo con su mujer y lo va a agredir. Y el otro tipo no puede decir legítima defensa perfecta, me defendí. ¿Por qué? Porque él está provocando la situación de agresión. Entonces, el que está provocando no se puede beneficiar con una legítima defensa. Estos requisitos que estoy poniendo, el tema de la afectación de un bien jurídico, el tema de la necesidad de afectación del bien jurídico, el tema de las situaciones que estoy poniendo, son comunes para todos los aspectos que tienen que ver con causas de justificación. La legítima defensa que ya la sabemos, ¿cierto? Y por último, hay dos o tres que solamente los voy a mencionar, a menos que ustedes quieran que profundice. Está el tema, por ejemplo, de la obediencia debida. ¿Qué quiere decir esto de la obediencia debida? Tiene que ver con la obediencia debida que una persona, ejecutando órdenes que son impartidas, dadas por su jefe inmediato superior, ejecutando las órdenes esta persona de su jefe, de su inmediato superior, esta persona hace algún acto, pero lo va a respaldar la obediencia debida. ¿Cuáles son los requisitos para ello? Que eso que hace no sea manifiestamente ilícito, porque si es manifiestamente ilícito no funciona la obediencia debida. Segundo, que él tenga capacidad para hacer ese acto. Y tercero, además de tener capacidad para hacer ese acto, que el superior que impartió la orden sea también capaz de impartir ese tipo de orden. Con lo cual, este tema de la obediencia debida más o menos queda zanjado. Los veo muy callados hoy día, no hay participaciones. Cuéntenme, ¿qué ha pasado? Hola, chicos. Hasta este momento, ante curiosidad, ¿alguien quiere intervenir? Muy bien. Víctor Alexander Morales Paredes. Denle audio, por favor. Hola. Doctor, buenas noches. Cuéntanos, Víctor. Sí, doctor, justo le había escrito ahí en el mensaje, pero de todas maneras le hago mención. Mm, eh,
En el caso que muy sonado, en el caso de, justo preciso del tema, ¿no? De la legítima defensa, que nos está tocando el día de hoy, ¿no? De la antijuricidad. En el caso del policía Miranda, de Piura, ahí la pregunta es bien resumida. La defensa del efectivo policía Miranda alegó, ¿no? Lo que es finalmente un error de prohibición invencible. Sin embargo, ya con el pasar de los meses, se visualiza que hubiera sido mejor aplicar la legítima defensa putativa referente a ese caso específico. César, ¿cuál es su postura, doctor, referente a esto? ¿Cuál hubiera sido menos gravoso en este caso, ¿no? En defensa, ¿no? Del policía Miranda. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, bacán. ¿Qué ocurre con el policía Miranda? Si la memoria no me falla, el policía Miranda le dispara a una persona que está huyendo luego de haber cometido un robo, ¿cierto? Y el policía Miranda alega que él pensó que él tenía un arma, ¿cierto? Y pensó que estaba haciendo disparos. Que por cierto, luego no se encontró ningún arma y no se verificó disparos, ¿cierto? Muy bien, entonces, este es un típico caso de legítima defensa putativa. ¿Qué es una legítima defensa putativa? Una legítima defensa putativa es cuando yo creo estar en una situación de legítima defensa de manera indebida. O sea, yo creo, me han hecho creer que estoy en una situación de legítima defensa. Yo pienso que estoy en una situación de legítima defensa y creyendo, y en esa creencia que estoy en una situación de legítima defensa, yo hago eso de supuestamente defenderme de esa agresión ilegítima, pues, pero en realidad no existía ninguna agresión ilegítima. ¿Por qué? Porque no había en peligro ninguna persona. Mismo caso, pero otro policía. Lima Norte, recordarán ustedes. El tipo está disparando a varias personas, hiere a algunas, está como loquito en un centro comercial, ¿recuerdan? Y hay un policía que está pasando por la zona, le ve disparando y lo mata. ¿Cierto? Ya. ¿Eso qué es? Eso es un típico caso de legítima defensa perfecta. ¿Hay una agresión ilegítima? Si este tipo está disparando a terceras personas. Dos, ¿hay falta de provocación? Claro. El policía que hace uso de la legítima defensa no provocó eso. Tres, ¿hay racionalidad? ¿Razonabilidad? ¿Es necesario hacer esto? Sí, claro. ¿Por qué? Porque no hay otra forma, una persona armada y disparando a la multitud, de frenarla que a través de un balazo, ¿no? Entonces, el caso del policía en Lima Norte es un perfecto caso de legítima defensa. Claro, alguien diría, no estaba en peligro la vida del policía. Es que nadie exige que esté en vida la vida del policía en peligro. El policía está actuando en defensa de la vida de los demás que están siendo balaceados, abaleados, ¿cierto? Es más, el policía le dispara por un costado, ni siquiera está en el ángulo de tiro del delincuente. Ese es un típico caso de legítima defensa perfecta. Pero ¿qué pasó según lo que declara el suboficial Miranda? El suboficial Miranda declara, hasta donde yo recuerdo, declara que él pensó que tenía un arma. Porque además dice que hizo un movimiento extraño, ¿verdad? Un movimiento extraño como de pretender sacar un arma. Entonces el suboficial Miranda no se arriesgó y le disparó. Y si eso se logra demostrar, que el otro hizo un amague medio extraño, como de pretender sacar un arma y por eso le disparó, sería razonable. Porque aquel que dice que el policía tiene que mirar un arma para después de mirar el arma disparar, pues esa gente pues no tiene ni un día de hora de vuelo en lo que es la vida real, ¿cierto? Porque si a una persona le sacan un arma y alcanza a ver el arma, esa persona es cadáver, ¿cierto?
¿Ustedes qué creen? ¿Que cuando ven el arma tienes tiempo para sacar a la tuya y disparar? ¿O ya estás muerto? Basta que yo vea el gesto, basta que yo vea el ademán que van a sacar un arma, le disparo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues, ¿qué me están diciendo? Que muera. Porque si yo veo primero el arma de alguien que me quiere matar, estoy muerto. Eso es por lógica. Entonces, si se ha logrado probar a través de un video, a través de cualquier circunstancia, que el tipo que falleció, que la persona que falleció, hizo un movimiento medio extraño, obviamente es legítima defensa putativa. El suboficial Miranda pensó estar en una causa de justificación, pero no estaba pues, en ninguna causa de justificación porque no existía una agresión ilegítima real. ¿De acuerdo? Y eso es legítima defensa putativa. Un caso con un policía también ocurrió de legítima defensa putativa, recordarán ustedes, este caso fue un caso de Ayacucho. Un policía que está en su casa, en las noches, porque en el día trabaja, en las noches está en su casa, ayuda a su mujer que tiene una tiendita, es un policía que ha ido a vivir con su familia a Ayacucho, zona de emergencia, y nunca pues el policía va con sus colegas a tomar alcohol. Lo que el policía hace siempre es apoyar a su mujer con los hijos en la noche, apoyar en la tiendita, ¿cierto? Y los colegas pues de la policía están hartos, ¿no? De que su amigo, creo que era un alférez, sacó largo, nunca iba con ellos a tomar, nunca salía a jugar partido, ¿no? Así que dicen que le van a hacer una broma para que se le quite todita la payasada a este policía. Así que ¿saben qué hacen? Zona de emergencia, Ayacucho, tiempo de terrorismo. Los amigos policías le juegan la broma al tipo. ¿Qué hacen? Se ponen pasamontañas, trapos rojos y se meten a su tienda gritando ¡viva la lucha armada! ¡Viva el presidente Gonzalo! ¿Qué creen? El policía no podía saber que era una broma. Así que agarra una granada que tenía en el mostrador de su tienda y les avienta a sus colegas. Obviamente, recordarán ustedes ese tema por los periódicos, creo que 1 o 2 de sus colegas fallecieron por las esquilas de la granada, ¿cierto? La pregunta es, ¿él qué hizo? Él mató a sus colegas, sin duda. Pero él que creyó que estaba en legítima defensa, pero no estaba pues en legítima defensa, era una broma, era un chiste. Le estaban fastidiando, ¿cierto? Pero es un típico caso de legítima defensa putativa. La pregunta es, ¿esta legítima defensa putativa cómo se regula? Porque en el Código Penal no está regulada, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se regula esta legítima defensa putativa? Esta legítima defensa putativa se regula dentro de culpabilidad, porque no es un supuesto de error de tipo, ¿cierto? No se ha equivocado esta persona respecto de un elemento del tipo. No, no hay un error de tipo acá. Lo que hay acá es un error de prohibición. Él pensó que lo que estaba haciendo era legítimo, ¿cierto? Él pensó que lo que estaba haciendo era jurídicamente válido, ¿de acuerdo? Pero no lo era. Entonces, cuando hay legítima defensa putativa, o esto es error en una causa de justificación, el tema se resuelve, pero a nivel de culpabilidad. Esto es, eliminando reproche penal. ¿De acuerdo? Creo que esto es la posición mayoritaria. ¿Dónde ubico la legítima defensa positiva? ¿Dónde ubico la legítima defensa equivocada, perdón? En error de prohibición. ¿De acuerdo, Víctor Alexander? Por ahí creo que te expliqué algo, te comenté algo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Porque como les digo, esta es la parte rica, la parte del debate. Hay cosas que de pronto yo ni las puedo tocar a menos que me lo pregunten. No sé si alguien quiere participar. Solamente levanten la manito, le damos audio y podemos hacer un debate para que esta reunión valga la pena. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos. Resumiendo todo lo que estamos hablando,
de las causas de justificación, resumiendo todo lo que estamos hablando de las causas de justificación, ya les dije, a propósito de la pregunta que ha hecho el colega, en qué consiste la legítima defensa putativa, es cuando el actor cree, está convencido de que está actuando ante un supuesto de causa de justificación que en realidad no existe. ¿Cierto? Que en realidad no existe. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Este error de prohibición podría ser la solución a esto. El error de prohibición. Entonces, esta legítima defensa putativa o error en una causa de justificación se resuelve a través de una situación que se denomina un error de prohibición que a veces puede ser invencible, ¿no? Un error de prohibición invencible. En este caso, el suboficial Miranda pareciera que fuere un error de prohibición invencible. ¿Sí? La legítima defensa, que es el más conocido de los supuestos de causas de justificación, tiene presupuestos: la agresión ilegítima, la necesidad racional, la falta de provocación, y claro, y toda legítima defensa tiene un elemento subjetivo. ¿Cuál es ese elemento subjetivo? Que la persona que actúa en legítima defensa sabe que está actuando para salvar un bien jurídico propio o de terceros ante una agresión ilegítima. Él conoce eso, ante una agresión ilegítima. ¿Pueden haber legítimas defensas incompletas? Sí, así como hay eximentes incompletos, hay legítima defensa incompleta. La legítima defensa no solamente de una persona, sino también puede ser una legítima persona de terceros. Vamos a ir entrando a los presupuestos uno por uno. ¿Qué quiere decir agresión ilegítima? Quiere decir un ataque actual e inminente. No vale, no suma, no justifica un ataque posterior, porque eso ya es venganza. ¿Recuerdan ustedes el tema de esta persona que atropelló a unos delincuentes que estaban fugando luego de supuestamente haberle robado? Los atropelló con su camioneta. Obviamente eso ya no es legítima defensa. Ya los delincuentes han fugado, ya le han robado, ya el robo está consumado. Lo que él está haciendo es vengarse por eso y los ha atropellado y los ha matado. ¿Eso es legítima defensa? No, porque la agresión ilegítima ya pasó. Para que haya legítima defensa, la agresión ilegítima tiene que ser actual e inminente. Esto es, tiene que ser cercana en el tiempo. Los bienes agredidos, los bienes afectados, pueden ser de terceros o de la propia persona. La agresión tiene que ser real, no aparente. ¿De acuerdo? No aparente. Hubo un caso muy común en España que fue el del bat de béisbol, ¿no? El tipo está yendo a jugar béisbol, corriendo con su bat, le va a dejar el bus, así que corre hacia el bus, y una persona que ve piensa que va a ser agredida con el bat y lo mata, ¿cierto? Entonces, eso es un tema, pues, de una legítima defensa putativa, como ya hemos mirado. ¿De acuerdo? La necesidad de la defensa tiene que ser de todos los bienes jurídicos, vida, salud, integridad física, todos, pero tiene que ser la única forma de salvar eso. ¿De acuerdo? La falta de provocación es un elemento común en todas las causas de justificación. El que se quiere beneficiar con una causa de justificación no puede haber provocado la situación, porque si una persona provocó la situación, no se puede ya beneficiar con la causa de justificación. ¿Cómo se va a beneficiar con la causa de justificación si él fue el que provocó esa situación? ¿De acuerdo? No es posible que se beneficie. Ya les dije, todo esto está, las causas de justificación, en el artículo 20 del Código Penal. Parecido a la legítima defensa del estado de necesidad justificante. En el estado de necesidad justificante, ya les dije, un bien jurídico de menor valor es sacrificado para salvar un bien jurídico de mayor valor. Tiene que haber eso, una situación de peligro real inminente. No tiene que haber otra forma de salvar el bien jurídico de mayor valor, sino es que afectando el bien jurídico de mayor valor. Porque si hay otra forma de salvar un bien jurídico de mayor valor que no sea afectar un bien jurídico, se elige esa. Pero a veces toca afectar un bien jurídico de menor valor necesariamente si quiero sacrificar un bien jurídico de mayor valor. Esto es propio y de terceros. ¿De acuerdo? Acá es una encrucijada. Acá hay un dilema. Acá hay todo un tema, una encrucijada jurídica. Acá hay un dilema. ¿Y cuál es el dilema? La gran dicotomía. ¿Qué hago? ¿Afecto un bien jurídico de menor valor para salvar un bien jurídico de mayor valor? Esa es la dicotomía, ese es el gran problema que tiene la persona que va a decidir hacer eso. Una encrucijada jurídica, ¿de acuerdo? Hay un mal inevitable de otro modo. La única forma de evitar ese mal para un bien jurídico es afectando otro bien jurídico.
La única exigencia que dice la ley es que el bien afectado sea de menor valor que el otro. Este peligro es actual, este mal debe ser actual e inminente, ¿cierto? No hay otra forma de conjurar, sino es a partir de la afectación al bien jurídico de menor valor. No hay otra forma de conjurar, ¿de acuerdo? No hay estado de necesidad tampoco cuando el que se quiere beneficiar es el que ha provocado. Les dije, el borracho que eligió afectar el puesto de periódicos y no las personas en el paradero, no pueden decir afectar algo de menor valor para salvarlo del mayor valor. No, porque él provocó la situación de estado de necesidad. Y tampoco está amparado en esto el que por su oficio tenga la posibilidad de sacrificarse, ¿no? La obediencia jerárquica es otra causa de justificación, ya les dije, es una orden con apariencia de licitud, es una orden que no es manifiestamente ilícita, es una orden que es dada por un superior que tiene competencia para dar la orden, es ejecutada por un inferior que tiene facultades para cumplir la orden, ¿cierto? Entonces, si se da eso, la orden no es manifiestamente ilícita. El que la dio tiene poder para darla. El que la ejecutó tiene poder para ejecutarla, ¿cierto? Eso es, obviamente, un eximente de responsabilidad, una causa de justificación, para ser más exacto en el término, que está reconocida en la ley. ¿Por qué? Por lo que, pues, una persona cumple con su trabajo y el jefe le ha mandado a hacer algo que no es razonable que el otro no lo haga, porque la orden no es manifiestamente incumplible, no es manifiestamente. El otro tema es el que tiene que ver con lo que es consentimiento del titular del bien jurídico de libre elección. El consentimiento del titular del bien jurídico de libre elección también es una causa de justificación. ¿Y cuando estoy hablando del tema del consentimiento del titular del bien jurídico de libre disposición? Cuando hay bienes de libre disposición. Por ejemplo, yo consiento en una... Yo sé que ustedes no conocen mucho de estos temas, yo sé que ustedes no han visto esto, se pueden asustar con lo que les voy a decir, pero hay casos en los cuales habrán visto ustedes que hay una persona que es enmarrocada en una cama, es golpeada con látigos y aparentemente alguien diría le están torturando, le están haciendo sufrir lesiones, pero de pronto están jugando en un juego sadomasoquista. Entonces, claro, entonces están haciendo eso, obviamente le están lesionando, sin duda, pero el que lo está recibiendo, el que está sufriendo esa agresión, lo ha consentido. Le gusta, pues lo quiere, su elección. Pero eso sí, tiene que ser un bien jurídico de libre disposición. Esto no va cuando pues pretendes extirparle órganos o cosas como esas, ¿no? ¿Cierto? Tiene que ser un bien jurídico de libre disposición. Su libertad, por ejemplo, ¿no? Su libertad, su integridad física. Entonces, es un tema ahí que va a ser justificado por las figuras que estamos conversando ahora, que es el consentimiento del titular del bien jurídico de libre elección. Es un consentimiento que no es posterior, ¿eh? No es que primero te pego y después te pido permiso, no. El consentimiento es anterior a la situación, ¿de acuerdo? El titular de ese bien jurídico es el que lo autoriza y tiene que ser un bien jurídico sin ninguna condición de disposición, un bien jurídico de libre disposición. Si no se cumplen estos requisitos, esto es absolutamente queda fuera. Muy bien, ya para ir cerrando la sesión pasada habíamos conversado sobre la culpabilidad. Entonces, ¿qué es la tipicidad? La descripción de la conducta típica en el Código Penal. Tipicidad objetiva y subjetiva. Pero no toda conducta típica en el Código Penal es delito. Porque para que esa conducta típica en el Código Penal sea delito, tiene esa conducta que estar justificada, tiene que estar ausente la justificación, porque si hay justificación a esa conducta, así sea típica, no es delito, porque ya no será antijurídica. ¿Por qué no es antijurídica? Porque está justificada. ¿Cuáles son las causas de justificación? Las que hemos explicado hoy día. ¿Cierto? Legítima defensa, estancia justificante, consentimiento del titular del bien jurídico de disposición, obediencia debida, obediencia jerárquica, ¿cierto?
¿Y qué es la culpabilidad? Ya en la sesión anterior les había adelantado algo. La culpabilidad es un juicio de reproche personal. Cuando yo estoy, a ver, miren lo que voy a decir, ¿eh? Miren lo que voy a decir. Cuando yo estoy frente a todo aquello que es conducta típica y conducta antijurídica, estoy hablando de hechos. Estoy verificando si el hecho es delito, si el hecho es típico y es antijurídico. Estoy hablando del hecho. Pero cuando estoy en culpabilidad, ya no estoy hablando del hecho. El hecho terminó de analizarse con la tipicidad y la antijuricidad. Cuando estoy en culpabilidad, ya no estoy hablando del hecho. El hecho ya está. Y el hecho ya es antijurídico. Cuando estoy en culpabilidad, estoy hablando de la persona ya. De la persona a la que le voy a imputar ese hecho. El hecho ya está. Típico. El hecho ya está no justificado. ¿Qué es la culpabilidad? Es un juicio de reproche personal. La culpabilidad es un juicio de reproche personal. Que tiene que ver con la persona. Ya no tiene que ver con si cometió una conducta típica o no. Ya no tiene que ver con si esa conducta típica que cometió estaba justificada o no. Ya no. Ahora es un reproche personal. Y hay un injusto. El injusto es la conducta típica y antijurídica. Hay un injusto ya. Lo que voy a verificar es si ese injusto que ya existe, se lo puedo reprochar a esta persona. ¿Y cuándo es injusto se lo puedo reprochar a esa persona? Es injusto se lo reprocha a esa persona cuando tiene capacidad de reproche. O sea, es mayor de 18 años. Cuando es capaz de comprender lo que hace. O sea, no es un inimputable. No es un enajenado mental, no es un loco. ¿Cierto? 2. Se lo reprocho cuando esta persona podía haber elegido, podía haberse autodeterminado libremente, pero eligió cometer el delito. ¿Qué estamos hablando acá? Acá estamos hablando del estado de necesidad, pero él es culpante. No el justificante que es una antijusticia. Acá estamos hablando del estado de necesidad, pero él es culpante. Esto es bienes jurídicos del mismo valor. Bienes jurídicos del mismo valor. Ejemplo del estado de necesidad es culpante, es el tema del barco que se cae pues en la cordillera y los seres humanos que ahí se accidentan, como no son rescatados meses, como tienen que sobrevivir y solamente tienen nieve, se empiezan a comer entre ellos para poder vivir, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué es, por ejemplo? No es una causa justificación, no está justificado que te comas al otro, sin embargo no te lo puedo reprochar, porque todos en ese momento hubieran hecho algo parecido seguramente. Entonces no está justificado, pero sí hay ausencia de reproche personal, por no exigibilidad de otro comportamiento, por imposibilidad de exigirle que actúe distinto. El otro supuesto es el conocimiento de la antijusticia. El conocimiento de la antijusticia. Yo para reprocharle a una persona que ha cometido un delito, tengo que hacerle saber a esa persona que ha cometido un delito, tengo que hacerle conocer a esa persona que ha cometido un delito y preguntarle e internalizar si esa persona conocía de la prohibición. Porque yo no puedo responder respecto de algo que no sabía que estaba prohibido. Ojo, pero esto no es que sepa el Código Penal, no, sino algo de manera genérica. Por ejemplo, ¿en el Perú está permitido maltratar a las personas? No. ¿En el Perú está permitido que los hombres agredan a las mujeres? No. ¿En el Perú está permitido que por más que sea tu esposa le puedas golpear? No. ¿En el Perú la libertad sexual es desde la infancia? No. Entonces, esas normas genéricas. ¿En el Perú se permite disponer de la propiedad del otro? No. Son normas genéricas. Y el error de prohibición va a ese nivel, en normas genéricas. El error de prohibición no tiene que ver con lo específico del Código Penal, porque eso ni los abogados a veces conocemos, ¿cierto? Tiene que ver con normas así de genéricas, con normas muy genéricas. Ejemplo de error de prohibición con algo muy genérico es pues el supuesto de la indemnidad sexual, que en algunos países creen que empieza más temprano. Entonces, si viene un turista extranjero, como es el caso que conté, creo, la sesión anterior, y tienen relaciones sexuales con una señorita de
13 años, porque en su país, él viene de Finlandia y en su país la libertad sexual empieza a los 12. Entonces, él, pues obviamente ha pensado que estaba en su país, desconocía que en este país la libertad sexual comienza a los 14. Entonces, él, pues, acá no se iría con cadena perpetua si es que su abogado logra probar que él tenía un error de prohibición, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entiende? No. A ver, por ejemplo, ustedes saben que en Corea del Norte la pornografía se castiga con pena de muerte, ¿verdad? ¿Saben, no? En Corea del Norte ves en tu celular un video porno y te están ejecutando al día siguiente. ¿Cierto? Entonces, en el aeropuerto, cierto colega, cuyo nombre no voy a mencionar, recibió de su grupo de WhatsApp algún videito medio así. El señor lo abrió y cuando estaba mirando el videito, un policía le tomó una foto. ¿Cierto? Y con eso tenía el medio probatorio de que estaba viendo pornografía. Cuando estaba enfrentando condena a pena de muerte, su colega, que era abogado también, lo defendió. ¿Y qué cosa alegó? Su colega coreano, digo, ¿no? Habían ido a un tema ahí jurídico. ¿Qué di que alegó el colega coreano? Que este colega peruano desconocía la prohibición, porque en el Perú no está prohibido pues el tema de la pornografía, no es un delito usar pornografía, y menos sancionado con pena de muerte, ¿verdad? La pornografía infantil estará prohibida en el Perú, pero la otra no, ¿cierto? Ustedes que entienden de ese tema, cuéntenme. Así es, ¿no? ¿Ven? Entonces, pero estarían en Corea del Norte, habrían sido ejecutados, ¿cierto? Eso es error de prohibición. Yo no te puedo sancionar porque no te puedo reprochar no haber hecho lo que no sabías que deberías haber hecho, ¿cierto? Esa es un poco la lógica del error de prohibición, ¿sí? Así es, Enaida. Todos los varones tendríamos algún nivel de problemas, ¿verdad? Cierto. Muy bien, con eso completo un poco lo que la sesión pasada había empezado a hablar ya. Lamentablemente no tengo más tiempo, eso es lo que mucho me apena, pero sí quiero atender algunas consultas de ustedes, empezando por la de Víctor Alexander, que en este momento hace un pedido de pregunta. Adelante, Víctor, por favor. Denle audio a Víctor. Hola, audio para Víctor. Listo, doctor. Buenas noches. Adelante. Doctor, hay un acápite interesante, de repente usted lo puede tocar de mayor lucidez, es referente al el que actúa bajo un miedo insuperable o compelido bajo un miedo insuperable. Tengo ahí de repente un caso, de repente, si usted de repente lo puede dilucidar, caso de un taxista que se suben al taxi dos personas y ya ellos tienen ya premeditado lesionar gravemente a su pareja, las dos personas que han subido al taxi, y con un cuchillo amenazan al taxista para que cometa dicho ilícito. Llegan al punto, al trabajo de su pareja, del ocupante, lo atropella, finalmente no lo lesiona, muere su pareja del ocupante. La policía viene, los interviene. El taxista va a alegar seguramente, eso quiero que usted me diga, él actuó bajo un miedo insuperable con una causa de justificación eximente de responsabilidad penal. ¿Y los dos ocupantes bajo qué tipificación se encuadraría ahí? ¿Como autor mediato? Más o menos, autor, ¿cómo sería el encuadre, doctor? Ok, ya me dieron audio. Muy interesante, muy interesante. Pero vamos, le voy a decir varias cosas.
¿Me pueden ver? ¿Sí? A ver. En el ejemplo que usted me pone, es muy importante saber qué cosa alego. Yo si fuera abogado, ¿qué alegaría? Yo si fuera abogado, alegaría ausencia de acción. Y si alego ausencia de acción, eso me elimina tipicidad, me elimina injusto. ¿De acuerdo? Porque yo diría, a mí me han instrumentalizado. Y el que me ha instrumentalizado o cosificado es un autor mediato. ¿De acuerdo? Yo soy un instrumento bajo amenaza. Por lo tanto, yo no realizo una conducta en materia penal válida como para sancionarme. Porque yo soy una persona que ha actuado sin voluntad, que ha actuado sin control. Porque a mí me han intimidado para que yo atropelle. ¿Es correcto? ¿Sí? Ya. Doctor Almanza, pero también sale por miedo insuperable, ¿no? Porque obviamente si me pusieron una pistola en la cabeza, pues yo tuve miedo y por eso atropellé. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre sacarlo por miedo insuperable, doctor Víctor, que sacarlo por falta de conducta? ¿Cuál sería la diferencia? Pues un tema de gustos. La reparación civil, exactamente, Víctor Alexander. Si a mí me sacan por miedo insuperable, mi conducta es típica, hay un injusto. Hay un injusto. O sea, mi conducta es típica y antijurídica, hay un injusto. Penalmente no me lo reprochan, pero tengo que indemnizar, ¿cierto? Pero si me sacan mi conducta por falta de tipicidad, por falta de conducta, por falta de injusto, ¿cuál es la consecuencia? Nada, ni siquiera reparación civil. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿es cuestión de gusto o es cuestión de tipificar mejor? ¿Se entiende? Es cuestión de tipificar mejor. Obviamente en el miedo insuperable puede encajar, no lo dudo. En el miedo insuperable puede encajar, pero ¿qué es más recomendable? ¿Sacarlo por miedo insuperable? ¿O sacarlo por ausencia de acción? Yo particularmente lo sacaría por ausencia de acción. Diría, mi cliente lo han instrumentalizado. Y en este caso hay un autor mediato que es la persona que lo instrumentalizó. Mi cliente es simplemente un instrumento no punible. Y lo saqué por conducta y se fue. Y ni siquiera pagar reparación civil. Los ocupantes serían autores mediatos. En coautoría, depende, pues. Habría que ver qué rol han tenido. Porque si los ocupantes entre todos lo coaccionaron, serían autores mediatos, sin duda. También existe la figura que se llama coautoría mediata. Pero habría que mirar si es que cada uno de ellos ha participado, ¿verdad? ¿Sí? No, gracias a ustedes por las preguntas, por el interés, por sus ganas de participación. Esto es muy bonito, esto es bien interesante. Derecho penal es pura lógica, puro raciocinio, puro análisis, ¿verdad? Y las preguntas que Víctor me elabora, las preguntas que ustedes me hacen hoy día, no hacen sino demostrarme su altísimo nivel. O sea, que tienen un muy buen nivel jurídico. ¿De acuerdo? Y eso a mí me incentiva a responder, a mí me incentiva a tocar temas que tal vez si no me hicieran ese tipo de preguntas no tocaría, ¿verdad? Porque el tiempo no me da, porque me voy a un nivel genérico. Pero cuando ustedes me hacen preguntas de ese tipo, pues obviamente me exigen, me orillan a responder. Y cuando respondo, tal vez me meto a tocar temas que en otras circunstancias no los habría tocado por razón de tiempo, ¿cierto? Listo, colegas. Muchas gracias por su participación. Yo siempre estoy honrado de que ustedes hayan tenido la posibilidad. Miren, hoy día desde las 6 estamos con problemas de internet. Yo cuando tengo un compromiso lo asumo y cuando lo asumo lo cumplo, porque así soy, ¿cierto? Y por alguna razón con ustedes la sesión anterior se frustró. Hoy día no había internet. Me conseguí otro equipo, vi la forma de hacerlo, me jalé un router. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la posibilidad de discutir conmigo varios temas, claro, con la medida de todas mis limitaciones y mis posibilidades, ¿no? Eso yo lo valoro mucho, se les agradezco bastante y bueno, gracias por eso, doctores.
hasta cualquier oportunidad. Gracias, chicos. Muchas gracias por sus comentarios, por su interés, por sus palabras que me ponen allí. Y bueno, como les digo yo siempre, Dios mediante, hasta cualquier oportunidad. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Felicidades. Chao, chicos.